Muy bien, ahí está el título del estudio de esta noche. Dios de toda bendición. Y como le decía ahora antes de iniciar oficialmente la grabación, de Dios solamente podemos esperar esto, solamente bendiciones, incluyendo cuando Él nos tiene que hacer algún tipo de corrección, aunque la corrección sea dura, siempre será una bendición si viene de parte de Dios. Así que vamos a analizar un texto y lo vamos a hilar fino, porque este texto trae verdades bíblicas que nos ayudan a conocer mejor a Dios y afirmar nuestra fe en el Dios en quien hemos creído. Estamos hablando del libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17. El libro de Santiago viene hablando acerca de la fe, de las tentaciones, de la comunión, de la unidad, y el versículo 17 está incrustado ahí de una manera especial y es un texto que de verdad trae unas verdades bíblicas que vamos a ir analizando paso a paso. Dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Muy bien, Santiago escribe acá y divide el texto en dos partes. La primera parte habla de lo que se nos da, toda buena dádiva y todo don perfecto. Y la segunda parte habla de quién nos da toda buena dádiva y todo don perfecto. Ahora, cuando iniciamos la lectura de este texto, vean que empieza con un término absoluto. Hemos hablado de los términos absolutos. Toda buena dádiva, todo don perfecto. O sea, no es que algo, algunos o unos cuantos o la mayoría son buenas dádivas o dones perfectos. No, dice que toda buena dádiva, todo don perfecto. Un término absoluto que significa que todo lo que viene de lo alto es dado por Dios. Todo. Y decía ahora que inclusive aún una corrección, que aunque no nos gusta mucho la corrección, si viene de Dios, es una buena bendición para nuestra vida. Ahora, si vemos los términos dádiva y don, eh, podemos decir que son similares. Los dos son regalos, los dos son presentes, pero tienen su sutil diferencia. Vamos a ver cada uno de los términos según el término original o el contexto original del griego. La palabra dádiva y don son similares, casi que diríamos que son sinónimas. Y siendo términos sinónimos, tiene una sutil diferencia que marca lo que viene de parte de Dios, de ambos lados, tanto la dádiva como el don viene de parte de Dios, pero tiene una sutil diferencia una con la otra. El término dádiva viene del griego dosis, curiosamente, dosis significa don. Por eso digo yo que estos dos términos son como sinónimos. Dádiva significa dosis, que quiere decir don, y este término dosis deriva del término griego idomi, que significa entrega o presente. Bien, son palabras sinónimas porque don viene del griego dorema, que significa regalo. Entonces uno puede decir, es lo mismo, es como que todo buen regalo y todo regalo perfecto viene de Dios. Parece que es similar, pero vean que aparte que los términos griegos, inclusive que los términos hebreos, tienen muchos sinónimos y tienen una riqueza en su estructura, en su enseñanza. Eh, Estos términos nos amplían más lo que es un pasaje bíblico. Este griego dorema, perdón, regalo deriva del término doreomai, que quiere decir conceder gratuitamente. Entonces, así decimos nosotros, es lo mismo uno que lo otro. Los dos son regalos, los dos son dones, los dos se entregan y ambos son de forma gratuita que se dan, son presentes, regalos. Entonces, diríamos que es lo mismo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Según el diccionario en griego, dosis quiere decir es un regalo que se da de manera gratuita, sin esperar nada a cambio. Es un acto de generosidad y bondad. Podremos decir que don también es lo mismo, pero vean la sutil diferencia que viene acá.
Dorema significa regalo que se da de manera gratuita con un propósito específico, esperando que se cumpla el propósito del por qué fue dado. Vean la diferencia sutil. La dádiva es un regalo de Dios en donde no espera, el mismo Dios no espera nada a cambio. Simplemente es un acto de generosidad, dice eh, el significado. Es un acto de generosidad y bondad. Pero el don, aunque también es un regalo gratuito, va con un propósito. Este sí espera que se cumpla el propósito por el cual es entregado. Un ejemplo de un regalo en donde no se espera nada a cambio va desde un nuevo día hasta una invitación a comer. Cada amanecer, cada día que Dios nos da a nosotros es una dádiva, es un regalo. Y Dios no espera nada a cambio por ese regalo. Y uno diría, no, ¿cómo? Claro que espera algo, que espera que le adoremos y que seamos agradecidos. No, 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 porque la palabra declara que Dios hace que salga el sol sobre justos, injustos. Cada día, cada amanecer no es para los cristianos, para los hijos, es para toda la humanidad. Y hasta ahí Dios no espera nada a cambio. Está simplemente regalando cada día, cada mañana, cada amanecer. Y un ejemplo de la vida diaria es como cuando alguien nos invita a comer o a tomar un café. Es como que sería extraño que alguien nos invite a tomar un café que nos diga, oye, Elmer, lo invito a tomar una coquita ahí en mi casa. Y yo, sí, claro, pero eso sí, mañana me invite usted. Suena raro. Es que, como entonces, ¿para qué me invita? Si mañana tengo que invitarlo, es como que yo me comprara la coca, ¿verdad? Como yo me comprara el café o la repostería. Cuando alguien invita a alguien a tomar un café o a comer para comenzar, no espera nada a cambio, simplemente es una invitación a comer, no para comprometerlo, de como que yo lo invité, ahora usted le toca invitarme. No está correcto y no se ve bien. Esto es el término dosis, que se da sin esperar nada a cambio. A diferencia de Dorema, es como la habilidad que Dios ha dado a cada uno de nosotros, pero Dios sí espera algo a cambio de eso. Espera que este don, este dorema que nos ha dado, cumpla la razón y el propósito por el cual se nos dio. Él desea que esa habilidad que hemos recibido sirva de bendición y edificación a otras personas, no por ganancias deshonestas, no para alcanzar popularidad y fama, no para un beneficio propio. Fue entregado a nosotros para que sea bendición y edificación a las demás personas. Y hablamos en general a las demás personas, no solamente a los hijos de Dios, no solamente a nuestros hermanos en Cristo, no solamente a nuestra familia, a toda persona. Debe ser esto una bendición y edificación. Cada uno en el área donde Dios le ha puesto a fungir, siempre tenemos nosotros la habilidad de poder bendecir a alguien, independientemente si esa persona es creyente o no es creyente. La verdad bíblica que encontramos acá es que Dios nos bendice con toda clase de bendiciones. Si usted analiza y mira a su alrededor, verá, así como lo he hecho yo muchas veces, veremos que toda nuestra vida está cargada de bendiciones. Unas que notamos, otras que pasamos por alto, pero toda nuestra vida, todo nuestro alrededor está cargado de bendiciones, desde el amanecer, desde la salud, el poder caminar, el poder mirar, el tener comida en la mesa, el tener un trabajo, el tener familia, amigos, tener un carro, o una bicicleta, tener una casa propia o un lugar alquilado, pero donde puede vivir tranquilamente, una cama donde descansar. Todo lo que hay a nuestro alrededor son puras bendiciones dadas por Dios. Y Dios nos bendice con toda clase de bendiciones. Bendiciones que simplemente por su bondad nos da a nosotros y bendiciones que recibimos para poder ayudar a otros, bendecir a otros, edificar a otros. Entonces, Dios nos bendice con toda clase de bendiciones para que vivamos como agradecidos, sin queja. Esto yo lo he aprendido a la fuerza y lo practico ahora con libertad y con alegría. Ya yo no me quejo de nada. Y si en algún momento me quejo de algo, le pido perdón a Dios porque no puede haber queja en nosotros con todas las bendiciones que Dios nos da día a día.
Y entonces nos da bendiciones de toda clase para que vivamos agradecidos sin queja y para que seamos instrumentos de bendición en todo momento y en todo lugar. Usted y yo somos instrumentos de Dios. Muy bien, entonces, viendo esta verdad bíblica, entendemos que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Dádiva y don es similar, son sinónimos, pero una con un propósito específico de que podamos ser bendición, de que se cumpla el por qué se nos dio ese don o ese talento. Ahora, podemos marcar otra diferencia que encuentro en Santiago 1:17, porque curiosamente a la dádiva le llama buena. No dice que el don sea bueno, dice que la dádiva es buena y el don es perfecto. No dice que la dádiva sea perfecta. Dice que el don es perfecto. Entonces, aquí marcamos otra diferencia entre dádiva y don. La dádiva es buena y el don es perfecto. Porque lo que hace Dios al bendecirnos a nosotros es mostrar su naturaleza, es mostrar lo que Él es para nosotros y quién es Él. El término bueno que viene aquí, dádiva, buena, viene del griego agatos, que significa bueno. Entonces, ¿qué está reflejando la dádiva con respecto a Dios hacia nosotros? Dice Marcos 10:18. Jesús mismo lo dijo, que no lo llamen bueno. Nicodemo vino y le dijo, "Oh, maestro bueno, no, no me llames bueno. Bueno solo hay uno, es mi Padre que está en los cielos." Jesús mismo dice que el único bueno es Dios. Entonces, la dádiva es buena porque refleja la bondad de Dios hacia la humanidad. ¿Por qué habla de bondad? ¿Por qué habla de bueno? Porque la da sin esperar nada a cambio. Él, es lo que decía ahora al principio, es el que hace que salga el sol sobre justos e injustos. Es el que hace que llueva sobre toda persona. Es el que provee a todos sus necesidades. ¿Por qué? Porque es bueno. Dios simplemente es bueno. Es una característica. La palabra bueno es tan utilizada y a veces mal utilizada que como que pierde su valor. Pero si lo vemos en el grado divino, ¿qué clase de característica maravillosa es Dios para nosotros que tenemos que decir Dios es bueno? Por eso usamos la frase que Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno. Aun cuando estamos pasando por situaciones difíciles, Dios es bueno. Aun cuando pasamos por necesidades, Dios es bueno. Aun cuando pasamos por enfermedad, Dios es bueno. Cuando estamos en salud, Dios es bueno. Cuando estamos pasando buenos tiempos, Dios es bueno. Cuando tenemos, Dios es bueno. Y cuando nos hace falta, Dios es bueno siempre, en todo tiempo. Entonces, la dádiva refleja la bondad de Dios. Da sin esperar y da con, con el deseo de expresar la bondad que tiene hacia la humanidad. Ahora, la otra, que es el don perfecto, no necesita mucha explicación. ¿Qué refleja teleios, que es completo? ¿Qué refleja de Dios? Que Dios es un Dios completo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No le hace falta nada, no le sobra nada. Dios es perfecto, está completo. Entonces, si queremos buscar cómo es que la Biblia dice que Dios es perfecto, leemos desde Génesis hasta el Apocalipsis y vamos a encontrar a un Dios completo, a un Dios perfecto, trabajando como Padre, trabajando como Hijo y trabajando como Espíritu a favor de su pueblo. Teleios es que Dios es un Dios completo. Entonces, el don dado es un don perfecto. Ojo acá, el don dado es un don perfecto de un Dios perfecto. Hubo un tiempo en donde yo una vez dije, estoy hablando hace años atrás, cuando empecé a, eh, entender a qué me estaba llevando Dios, que era la enseñanza de la palabra, la predicación, más que todo la enseñanza. Y recuerdo que una vez hice una enseñanza, me dieron creo que eran 30, 35, 40 minutos, y toda la escribí y la dije en 5 minutos. Después los otros 40 minutos fueron pura congoja. Repetía lo que había dicho, movía las hojas para un lado, para el otro, y fue un día para mí fatal. Llegué a la casa y le dije a Dios, te equivocaste conmigo, yo no sirvo para esto, no puedo enseñar, no sirvo para enseñar, no sé cómo hacerlo. Claro, estaba empezando, eran las primeras veces que intentaba hacerlo, pero el don es perfecto de un Dios perfecto, o sea, Dios nos escoge a nosotros, a usted y a mí, porque sabe que podemos hacerlo.
porque tenemos la capacidad dada por Él, la habilidad dada por Él para cumplir el propósito por el cual lo hicimos. Entonces, Dios es un Dios perfecto y no se equivoca. El don es perfecto, ¿por qué? Porque Dios ha dado esa habilidad a cada uno de nosotros sin duda, sin temor a equivocarse. Lo que usted hace, lo hace porque Dios se lo dio y aunque le entren dudas en algún momento, crea que Dios no se ha equivocado con usted, no se ha equivocado conmigo. Que tendremos buenos momentos y habrá unos momentos que pues no nos salió tan bien el asunto, pues es que estamos en un proceso y estamos cada día perfeccionándonos en él para cada día servirle mejor. Pero Dios no se equivoca, no hubo un traspapeleo en el cielo y mira, se lo di a alguien que no era, no, no, todo lo hace perfecto Dios, porque Dios es completo, Dios es perfecto y el don y la habilidad que Dios da es perfecta también. Estoy hablando de que el Dios perfecto da una habilidad perfecta a seres imperfectos como usted y como yo para ejercer lo que Él nos ha llamado a hacer. En resumen, toda buena dádiva, les pongo aquí en recuadro, y todo don perfecto desciende de Dios, lo que demuestra su bondad hacia la humanidad y su perfección al escogernos para un propósito específico. Maravilloso Dios, es maravilloso Dios. Y definitivamente esto nos ayuda a entender que Dios es bueno en todo tiempo y que si nos escogió por su bondad, nos ha dado una misión y no se ha equivocado al escogernos a usted y a mí para esa misión. Volvemos al texto, Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Si tenemos que Dios es bueno y es perfecto, aquí viene otra característica de él. Dice que desciende de lo alto. El término de lo alto viene del griego anoten, que significa desde su origen. Imagínense que esto nos reafirma más lo que Él nos da. Lo que usted y yo recibimos como dádiva o como don tiene un origen y el origen es lo alto, lo supremo, porque el griego anoten deriva del término griego ano, que significa alto, supremo. Significa que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de un origen y el origen es del supremo. O sea, no hay nada más arriba, no hay nada más alto. O sea, que viene, es como cuando uno está en alguna empresa y le manda, está en su escritorio trabajando y le mandan un regalo y le dicen, y la gente se sorprendería y todo, aquí le mandó el jefe. ¿Y cuál jefe? ¿El de acá? No, no, el jefe, jefe, o sea, el dueño, el más alto, el que es el dueño de toda la empresa, le mandó este regalo. Y la gente se sorprende, porque no se le mandó un raso, no se le mandó un jefe medio, no se le mandó un intercesor, perdón, un intermediario, se lo mandó el más alto y causa sorpresa. ¿Ok? Esto es lo que pasa con nosotros. Cuando vemos que amanecimos, que tenemos salud, que tenemos bendiciones a nuestro alrededor y que tenemos la habilidad para poder bendecir a otros, no nos los dio ningún ser humano, no fue un llamamiento humano, es que fue un llamamiento de lo alto, de lo supremo, de donde no hay más para arriba, es que el top, el lo más alto, lo más supremo fue el que se fijó en usted y en mí para poder servirle. Imagínense cómo no ser agradecidos cuando decimos que tuvimos hoy un buen día. Llego a mi casa, llego donde mi esposita, donde mis hijos, y digo, hoy tuve un buen día. Y no fue porque el jefe humano me felicitó, no fue porque en el trabajo me salió todo bien, no fue porque me reconocieron el esfuerzo y la labor que estaba haciendo, no, es porque de lo alto, el Supremo, se encargó de que él tuviera un buen día. Maravilloso poder entender la clase de Dios que usted y yo tenemos y la bondad que hay en Él a favor de nuestra vida. Tenemos entonces que Dios es bueno, es perfecto, es alto porque Él está sobre todo. Por eso dice la palabra que le dio a Jesús el nombre que es sobre todo nombre. Él está por encima de todo y es supremo. Es supremo. No hay autoridad por encima de Dios. Ven qué clase de características. Esto tiene que aferrarnos a Dios y afirmar nuestra fe en quien hemos creído. En Él no hay imperfección. Él es perfecto. Hemos puesto nuestra mirada, hemos depositado nuestra vida en alguien que es perfecto. Muy bien. Entonces, eh, esto es lo que recibimos usted y yo. Buena dádiva y don perfecto. Lo recibimos de un Dios bueno, perfecto, alto y supremo. Y entonces Santiago le suma una
característica más, que dice que Él es el Padre de las luces. Padre de las luces, este término lo podemos encontrar en hebreo, en el Salmo 27:1, cuando David escribía, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿Recuerdan ese salmo, verdad? El Señor es mi luz. El término luz que viene acá viene del hebreo que habla de guía, amanecer y felicidad. Curiosamente, podemos decir que el Señor es mi felicidad y está correcto, usando el término hebreo que se usa para luz. Podemos decir que Dios es mi amanecer cada vez que amanece, es por Él que amanece. Pero en sí habla de luz como una guía, exactamente como hace un faro eh, que ilumina hacia el mar para que los barcos no se pierdan, no encallen y puedan llegar a puerto seguro. Eso es lo que el salmista quiere decir con que el Señor es mi luz, el Señor es mi guía. Y en el Nuevo Testamento Jesús lo dijo y Juan lo enseña. En su primera carta, Juan dice, este es el mensaje que hemos oído de Jesucristo, directamente de Jesucristo. Jesucristo fue el que dijo, el único que es bueno es Dios. Pero también dijo, Dios es luz y no hay oscuridad en él. El término luz que viene acá en griego es el término fos. Habla de lumbrera y vean que también habla de mostrar. Entonces, cuando se hace referencia de que Dios es luz, es que Dios es guía para nuestra vida. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre que nos guía. Es que yo, yo no puedo negar al estudiar la palabra que nos enamoramos más de Dios conforme lo conocemos más. Usted y yo hemos conocido a Dios y creo que tenemos una buena relación con Dios, pero conforme estudiamos una palabra, conforme estudiamos un texto, no queda otra que enamorarnos más de Dios. Un Dios bueno, un Dios perfecto, un Dios que confía en nosotros porque nos ha dado habilidades para que le sirvamos. Es el Padre que nos guía a nosotros. Que hasta tanto David decía que nos guiará aún más allá de la muerte. Ah, dicen, no sé si es leyenda urbana, nunca lo he experimentado y creo que lo experimentemos. No sé, que cuando uno se va a morir ve una luz, que se ha dicho que ve una luz, y yo me imaginaba acá que cuando uno va a morir ve una luz, si fuera realidad, ve una luz, y qué lindo pensar que esa luz del Dios que nos guía aún más allá de la muerte. Siga la luz, siga la luz. Otra verdad bíblica, viendo este texto, es que Dios es nuestra guía, que nos muestra el camino en este mundo, que por más oscuro que esté, Él siempre será la luz en que nos lleva a un buen puerto. Definitivamente, Dios es la luz que nos guía en este mundo y usted y yo tenemos que dejarnos guiar por esa luz, guiar por ese Padre que conoce nuestro camino y que ve más allá de lo que usted y yo podemos ver. Muy bien, muy bien. Entonces, tenemos que eh, el texto dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, y viene dos cosas que no es Dios. Habla de bueno, habla de perfecto, habla que eres guía, que está por encima de todo, pero ¿qué no es Dios? ¿Qué no hay en Dios? Dice que no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí volvemos a caer en esos sinónimos. Mudanza y variación viene siendo lo mismo, solo que tienen su, diferencia sutil, diferencia sutil. El griego para el término mudanza es el paralage. Paralage significa cambio o alteración en naturaleza o carácter. Entonces, está enseñando acá que Dios no cambia en su naturaleza y no cambia en su carácter. No podemos decir, como algunos han mal enseñado, que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios iracundo, un Dios de guerra, un Dios que eh, eliminaba a sus enemigos, y que después el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de gracia que los perdona y que Dios no es de guerra, porque Dios no cambia. La Biblia habla de cómo Dios ha ido guiando al ser humano, cómo ha ido guiando al pueblo para que cada día exactamente le conozcamos mejor. Pero Dios es igual, no ha cambiado ni en naturaleza ni en carácter.
desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y a nuestros días, Dios no ha cambiado en naturaleza ni en carácter. Y dice que no hay variación en él, que aunque suena parecido en cuestión de sinónimos, habla del griego tropé, que habla de un cambio o giro, pero en este caso en dirección o curso de algo. Eso es como que diga que Dios decidió bendecirme con algo especial, no sé, ¿qué le podemos decir? Dios me quiso bendecir con un trabajo nuevo, un ejemplo. Y que yo diga, no, 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 me equivoqué o me arrepentí, mejor no, ya no le demos el trabajo a él. Si Dios decidió hacer algo en mi vida, no hay un cambio de dirección ni un cambio de curso. Dios va moldeando sus planes para que usted y yo los vayamos entendiendo. Pero Dios ha decidido algo sobre nosotros y eso no cambia, eso no varía, porque en Él dice, ahí no hay sombra de variación. Entonces, ¿qué vemos acá como verdad bíblica? Que Dios no cambia su naturaleza de bendecir a la humanidad. Siempre va a salir el sol sobre toda la humanidad. No va a cambiar eso y lo hace porque Él es bueno y no va a cambiar, su bondad no va a cambiar. Siempre es bueno, siempre será bueno con la humanidad y no cambia sus decisiones de darnos habilidades porque Él es perfecto. Si no la dio, no va a cambiar eso. ¿Por qué? Porque Él sabe por qué no la dio y Él no se ha equivocado en darnos estas habilidades o dones o talentos que nos ha confiado para que le sirvamos a Él. Entonces, esto me trae a memoria dos textos que uno ustedes lo conocerá muy bien, que habla de Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, porque Dios no cambia. En Él no hay mudanza. Él es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y será el mismo de nuestro futuro. Dios es perfecto. Y entonces, cuando hablamos de que sus decisiones no cambian, es porque leemos en Romanos 11:29 que literalmente Pablo dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Usted y yo podemos poner una pausa a nuestro talento, a nuestro don, a nuestra habilidad. Podemos poner una pausa. Confío en que si en algún momento ponemos una pausa, sea guiado por Dios. Que Dios nos está pidiendo que reposemos, que Dios está pidiendo que nos tomemos un tiempo para reorganizar lo que sea. Pero como que diga, Dios ya no me permite a mí predicar, ya Dios no me deja dar estudios, Dios me quitó ese don, Dios me quitó ese llamado, pues sería completamente antibíblico. Si Romanos 11:29 dice que son irrevocables, es porque Dios no nos va a revocar los dones, mucho menos el llamamiento que Él ha hecho en nosotros. Vean que si esto nos ha de motivar de una manera de que usted y yo hemos depositado nuestra vida en un Dios que no cambia y que no se arrepiente con respecto a lo que Él nos ha dado para servirle. Esto tiene que aferrarnos a Él y afirmar nuestra fe. Hemos creído y confiado en el Dios que por pura misericordia nos quiere usar. Nos bendice sin esperar nada de cambio porque nos da esas bendiciones como el amanecer. Y nos bendice escogiéndonos sin equivocación, sin duda. Si en algún momento hay duda, es nuestra, pero en Dios no hay duda. Yo en aquel momento dije, Dios, yo no sirvo para esto. Y decidí no querer dar más enseñanzas, no quería predicar, no quería tener nada que ver con pararme enfrente de las personas y hablarles de lo que la Biblia enseña. No quería y me quedé, pero era irrevocable su llamado. Y me quedé y no quise hacer nada más. Conforme pasó el tiempo, empecé a sentir, uno dice, ese gusanito, pero definitivamente es el espíritu inquietándonos, recordándonos, te he llamado para algo, te he llamado para algo, te he llamado con un propósito. Entonces empieza lo que decimos ese gusanito, pero es el espíritu trabajando en nosotros y entonces empieza la inquietud. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Empezamos a prepararnos mejor para que nuestro servicio cada vez sea mejor, de calidad, con excelencia. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros seguimos aprendiendo para enseñar, sea en el área en que sea. Cada día usted y yo nos capacitamos más y mejor para poder seguir sirviendo a Dios con excelencia, porque Dios no se equivocó. Empezando por mí, yo le decía a alguien, si Dios es un burro, para hablarle a un profeta, me usa a mí. ¿Por qué? Porque Dios no se equivocó
Si, si, si en algún momento alguien pudo haber pensado que yo mismo lo pensaba, jamás podré pararme al frente de personas a hablarle, porque era demasiado tímido, hablaba muy bajito, este, Dios no se había equivocado. En un tiempo atrás, si alguien hubiera dicho, Elmer va a hacer estudios bíblicos, Elmer se va a atrever para predicar frente a muchas personas, la mayoría, incluyéndome, hubiéramos dicho, jamás. Ahí se equivocaron con eso, pero Dios no se equivoca, porque Dios ve más allá de lo que usted y yo vemos, por eso Él es alto, ve más allá de lo que usted y yo podemos ver. ¿Qué es lo que nos enseña Santiago acá? Santiago acá, terminé temprano. Santiago acá dice, todo regalo bueno. Vean así para que nos quede más clarito el, el texto de Santiago. Todo regalo bueno y toda perfecta habilidad desciende del Supremo Dios. Es que me gusta ver el texto así, clarito. Estamos hablando de que los regalos son buenos porque muestran la bondad de Dios y las habilidades perfectas porque muestran la perfección de Dios. Dice que desciende del Supremo Dios, pero más alto. O sea, nuestro llamado no viene de humanos, viene directamente de lo más alto de Dios, que es un padre que guía. Me gusta mucho esta parte, que es un padre que guía, porque Él nos da la habilidad, pero no nos deja solos. Vean a ver cómo hace. Él se encarga de guiarnos para enseñarnos, para capacitarnos. Todo está en la disposición que usted y yo pongamos para poder servirle a Él. Tenemos que, tenemos que servir a Dios sin duda. Tenemos que servir a Dios con agrado. Tenemos que servir a Dios con emoción y buscando la excelencia, porque Él mismo nos está guiando para poder ser útiles en sus manos. Y dice que en el cual no cambia su naturaleza ni hay duda de su escogencia en nosotros. Motivante, definitivamente motivante. No hay duda en Dios en habernos escogido a nosotros. Cierro con esto. El resumen de Santiago 1.17 nos da tres verdades, tres enseñanzas que usted y yo tenemos que valorar, tenemos que aceptar y tenemos que acoger a nuestra vida. La primera enseñanza es que Dios es la fuente de toda bendición. Insisto, mi amado, vea para su alrededor, vea para su alrededor. Hay miles y miles de bendiciones para usted y para mí. Bendiciones a favor nuestras. Bendiciones, como decía ahora, que podemos detectar, que son obvias, y otras que pasamos por alto. La bendición de hablar, la bendición de escuchar, de ver, todas estas bendiciones, es que vienen de Dios. Entonces, Dios es la fuente de toda bendición. No pensemos jamás que algo bueno que no suceda es por cosas del destino o porque alguien quiso agraciarse con nosotros. Todo viene de parte de Dios. Decía yo ahora que alguien nos invita a un café, les aseguro que esa invitación a un café en un momento oportuno ha sido propiciado por Dios y usó a alguien que eh, fue el instrumento para invitarnos a ese café y poder conversar en ese momento. Dios es la fuente de toda, término absoluto, de toda bendición que recibimos, sean cotidianas, bendiciones cotidianas o en habilidades adquiridas. La segunda enseñanza que encontramos en Santiago 1:17 es que podemos confiar en Él porque no cambia ni altera sus promesas. Lo que Dios ha prometido lo cumple. En un tiempo perfecto, en un tiempo específico, Dios lo va a cumplir. Y tenemos que confiar en que Él no va a cambiar ni va a alterar su promesa. Si en algún momento usted y yo recibimos el llamado de Dios a su servicio con eh, la garantía de que hemos sido escogidos para servirle y que nuestro servicio va a dar fruto. Eso no va a cambiar. Puede hacer que algunos frutos no se vean, no los veamos en el momento, pero los veremos después. Ya dos veces me ha pasado un día esto, el jueves pasado, por cierto, me encontré a un ex compañero de trabajo que por más que le hablé, por más que le hablé de Dios, nunca lo tomé en serio y siempre fue de esas personas eh, que tenían un sentido muy morbo para hablar, para dirigirse a las personas, un vocabulario muy pasado de tono. Y por más que yo le hablé, nunca me tomó en serio. Jueves pasado andaba en una actividad cristiana y me lo encontré a él y me sorprendí y entendí. Tal vez no hizo caso a mi voz, pero la semilla quedó.
y le hizo caso al Supremo, le hizo caso a quienes llamó. Que tal vez otra persona le habló, Pablo regó, Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces puede ser que hayan resultados que usted y yo no veamos, pero la promesa se cumple. Usted y yo somos útiles en las manos de Dios. Y lo último es que Él es fiel y constante en su guía a favor de nuestras vidas. Dios nos guía en todo momento y en todo lugar. Y Él ha prometido estar con nosotros siempre, todos los días de nuestra vida. Siempre Él va a ser nuestra guía. Y eso no va a cambiar, ni siquiera se tomará unas vacaciones Dios. Ni siquiera se tomará un momento con respecto a nosotros. Él siempre va a ser nuestra guía. Porque Santiago 1.17 nos enseña que Dios es Dios de toda bendición. Este es el estudio de esta noche. Créale, mi amado, créale, mi amada, que Dios es el Dios de toda bendición.